Capítulo 238. Tomando la ley por la fuerza. Las cuerdas continuaron azotando el cuerpo de Xiao Yu, provocando nuevas heridas con cada golpe. Tal vez si te arrodillas, suplicas clemencia y dices que Min Fei es el hijo de puta, tal vez podría considerar darte una muerte fácil. De lo contrario, te convertiré en mi mascota y te torturaré todos los días para aliviar el odio en mi corazón. El dios de la muerte soltó una risa salvaje. Xiao Yu escupió fríamente su reprimenda: «Eres el hijo de puta». El dios de la muerte hizo una breve pausa antes de decir en un tono siniestro: «Ya que rechazas mi oferta y tienes que ser coaccionado, no me culpes. HMP, asterisco pa. Asterisco pa. Asterisco pa». Asterisco 5 o 6 cuerdas instantáneamente se volvieron tan duras como el acero y atravesaron el cuerpo de Xiao Yu. La sangre salpicó por todo el lugar y una de sus costillas se rompió, lo que provocó que Xiao Yu emitiera un grito miserable. «Ja ja ja, grita, tanto mejor si ese viejo bastardo puede oírlo». El dios de la muerte emitió una risa de satisfacción. La sangre fluyó de la comisura de la boca de Xiao Yu mientras miraba impasible el espacio frente a él. Gruñó furiosamente: «Hijo de puta, mátame si te atreves». «Ja ja ja, ¿matarte? No habrá ninguna satisfacción simplemente con matarte. Quiero torturarte poco a poco. Quiero ver tu expresión de sufrimiento y recordar todas las veces que he sufrido. Hoy finalmente puedo vengarme. La emoción que estoy sintiendo ahora es pura alegría. Después de absorber a estos semidioses y restaurar mi cuerpo físico, te llevaré conmigo para vengarte de ese viejo bastardo». El dios de la muerte dijo en un tono siniestro: «Los haré a los dos eternamente arrepentidos». Mientras el dios de la muerte se reía complacientemente, el par de enormes manos que habían estado flotando en el cielo de repente se desmoronaron. «¿Qué está sucediendo?». La voz del dios de la muerte tembló al sentir un aura majestuosa elevándose hacia el cielo. Nieli en realidad todavía estaba vivo. Cuando el par de enormes manos se desmoronó, una silueta emergió del polvo. Esta figura tenía un gran par de alas que se extendían detrás de él, una negra y otra blanca. Las leyes de la luz y la oscuridad se habían manifestado como llamas intensas en cada uno de los brazos de Nieli. También llevaba un impresionante protector de brazo gris ceniza que estaba encendido con el aura negra de la muerte. Ambos ojos de Nieli contenían una aterradora sed de sangre mientras observaba en silencio el enorme corazón en el centro de la cámara. «Esto es imposible. ¿De verdad has comprendido la ley de la muerte?». El dios de la muerte gritó en estado de shock al sentir que su propio control sobre la ley de la muerte se desvanecía gradualmente. En realidad había alguien que lentamente le estaba robando su ley de la muerte. «No es demasiado difícil comprender la ley de la muerte. Ahora puedes morir», dijo Nieli con calma en un tono incuestionable. Lentamente, paso a paso, se acercó al corazón negro suspendido en el centro de la habitación. «¿Soy el verdadero dios de la muerte? ¿Tratando de aprovechar mi ley de la muerte? Ni siquiera intentes pensar en ello». El dios de la muerte rugió con furia mientras innumerables púas de hueso se disparaban hacia Nieli. Sin embargo, cuando estas puntas de hueso estaban a unos pocos metros de Nieli, se detuvieron en el aire y explotaron en polvo. Nieli todavía caminaba tranquilamente mientras decía: «La verdad es que, en el momento en que tu chispa divina se hizo añicos, ya dejaste de ser el dios de la muerte. Realmente no hay mucha diferencia entre tú y los otros semidioses, excepto que tu comprensión de la ley de la muerte es más profunda que la de ellos. Por lo tanto, toda la ley de la muerte que existe entre el cielo y la tierra tendría tendencia a acumularse en vuestra dirección. Sin embargo, si alguien logró lograr una comprensión aún más profunda de la ley de la muerte que tú, entonces la ley de la muerte fluiría naturalmente hacia esa persona». «¿Qué quieres decir?». La voz del dios de la muerte ya no era tranquila. «Mi comprensión de la ley de la muerte ha superado con creces la tuya. Por lo tanto, tu chispa divina ha sido aprovechada». Nieli exclamó fríamente. «Esto es imposible. Soy el dios de la muerte y lo he sido durante decenas de miles de años. ¿Cómo podría tu comprensión de la ley de la muerte superar la mía?». El dios de la muerte rugió con furia y continuó lanzando púas de hueso sobre Nieli. Sin embargo, todos y cada uno de ellos se detendrían a unos pocos metros de Nieli y explotarían,
incapaces de tocar su cuerpo. Nieli todavía tomó pasos medidos mientras calmadamente decía: eres como un grillo atrapado en una botella. Solo puedes ver el mundo dentro de la botella. Sin embargo, hay alguien fuera de la botella observándote. Al escuchar las palabras de Nieli, la voz del dios de la muerte tembló cuando preguntó: ¿eres una persona de ese reino? Nieli nunca pensó que el dios de la muerte sabría sobre ese reino. Reflexionó por un breve momento mientras asentía y decía: supongo que se podría decir eso. Ante las palabras de Nieli, el dios de la muerte había perdido toda esperanza. Cuando perdió ante el maestro del reino inferior, el maestro del reino inferior también había dicho lo mismo. En ese reino había innumerables expertos poderosos que observaban todo lo que sucedía dentro de este pequeño mundo. A sus ojos, los llamados dioses espirituales no eran más que hormigas. Los dioses espirituales como él eran solo los espíritus de la ley de este mundo. En ese mundo, eran las existencias más bajas de todas. No me he rendido. La ley de la muerte que he estado cultivando durante decenas de miles de años es incomparable a tu primera percepción: morirás. El dios de la muerte manipuló frenéticamente sus púas de hueso. Sin embargo, no importa lo que intentó, todos sus esfuerzos fueron en vano. Justo cuando decidió matar a Xiao Yu primero, las cuerdas que ataba a Xiao Yu de repente se rompieron. Xiao Yu aterrizó, se puso un nuevo conjunto de ropa sobre la andrajosa y se giró hacia Nieli. Esta vez, fue Nieli quien lo salvó. Nunca pensó que Nieli sería capaz de acorralar al dios de la muerte hasta tal punto. Aunque el cultivo de Nieli fue solo en el rango oro negro, en términos de algunas ideas, ya ha superado con creces a Xiao Yu. ¿Qué tan alto llegará Nieli? Xiao Yu no podía imaginarlo en absoluto. Una vez escuchó de su padre que este pequeño mundo fue creado por una existencia todopoderosa. Los expertos supremos del mundo del más allá podían observar todo lo que había dentro, pero no podían entrar. Solo aquellos que pertenecían al mundo diminuto podían entrar y salir libremente cuando quisieran. Además, dentro de este pequeño mundo, cada ley de energía en realidad ocultaba una técnica de cultivo. En este momento, Nieli ya ha comprendido 3 tipos de técnicas de cultivo. Si diera un paso más y congelara una chispa divina, podría convertirse en un dios espiritual. Si eso sucediera, sus futuros niveles de cultivo serían simplemente inimaginables. Nieli se acercó al corazón, paso a paso. Con cada paso, se extendían ondas bajo sus pies. Aunque las leyes de la muerte utilizadas por Nieli y el dios de la muerte eran las mismas, la comprensión de Nieli superó con creces la del dios de la muerte. Por lo tanto, toda la ley de la muerte que existía entre el cielo y la tierra sería propiedad de Nieli, no del dios de la muerte. Por lo tanto, el dios de la muerte ya no podría representar una amenaza para Nieli. En este momento, la condición de Nieli entró en una etapa extraña. Dentro de su cuerpo, el espíritu demoníaco del panda colmilludo se fusionó con las 2 leyes de la oscuridad y la luz, pero no absorbió ninguna ley de la muerte. Sin embargo, el espíritu demoníaco del diablo de las sombras se había fusionado con la ley de la oscuridad y la ley de la muerte. Cuando los 2 tipos de Love Energy se unieron, el Shadow Devil se volvió aún más poderoso. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser esto? No me someteré a ello. El dios de la muerte rugió histéricamente. Sin embargo, no pudo cambiar el hecho de que ya le habían quitado su ley de la muerte. Tus luchas son inútiles, incluso si no estás dispuesto a admitirlo. Nieli llegó lentamente al lado del corazón negro mientras colocaba su mano derecha en su superficie. El órgano rápidamente colapsó y desapareció. El dios de la muerte rugió indignado. Sin embargo, la base de su existencia en este mundo fue desapareciendo gradualmente. Aparte del corazón negro, toda la tumba también estaba desapareciendo gradualmente. Nieli tomó una bocanada de aire. Si él y Xiao Yu no se hubieran encontrado accidentalmente con esta situación y hubieran quedado atrapados, habría sido demasiado vago para molestarse en matar al dios de la muerte. Mientras observaba al dios de la muerte desaparecer lentamente, las emociones se agitaron en su corazón. Dentro de este pequeño mundo, todos los dioses espirituales, incluido el dios de la muerte, Yuyan y los demás, eran solo piezas de ajedrez. El más poderoso sigue siendo la persona que forjó este mundo. Si uno no pudiera encontrar su propia salida de este pequeño mundo,
entonces seguiría siendo para siempre una pieza de ajedrez de esa persona. Dado que el maestro del reino inferior sabía cómo ingresar al reino de las ruinas dracónicas, entonces Nieli podría intentar ir al reino de las ruinas draconianas con la ayuda del maestro del reino inferior. Xiao Yu consumió algunas pastillas de elixir para recuperarse y caminó hacia Nieli. Nieli miró a Xiao Yu y le preguntó, ¿cómo estás? Estoy bien. Xiao Yu sacudió la cabeza y continuó, gracias por tu ayuda esta vez. Nieli sonrió levemente y dijo, no solo te estaba salvando a ti. Yo también me estaba salvando. Ante las palabras de Nieli, Xiao Yu le dio una mirada a Nieli. Después de todo esto, Xiao Yu revisó su opinión sobre Nieli. Nieli lo había salvado, pero no mostró ninguna señal de querer una recompensa por su acto. ¿No deberías quitarte la ropa hecha jirones antes de ponerte el nuevo conjunto? ¿Qué tipo de pasatiempo es este? Nieli le dio a Xiao Yu una mirada extraña. Siempre sintió que Xiao Yu era un poco anormal. Sin embargo, había conocido todo tipo de personas extrañas en su vida anterior. Xiao Yu no estaba solo. Al notar la expresión de Nieli, el punto de vista revisado de Xiao Yu con respecto a Nieli instantáneamente se revirtió cuando resopló. ¿Por qué te importa? Siempre y cuando esté contento con ello. Bien entonces. Nieli extendió sus manos. Aunque estaba un poco desconcertado, no pensó demasiado en ello. En este punto, el resto de los expertos rango semidios se liberaron de sus ataduras y caminaron hacia Nieli. Al recordar la escena que acababa de ocurrir, el miedo persistente resurgió en sus corazones. Aunque estaban un poco inseguros de lo que acababan de suceder, al menos estaban seguros de que quien los había salvado era Nieli. Pensar que las enormes manos creadas con la ley de la muerte del dios de la muerte no infligieron ningún daño a Nieli. Esto les hizo temer y respetar profundamente la fuerza de Nieli. Muchas gracias al joven maestro por su rescate. Mi familia Dragonchant siempre recordará esta gracia. Si el joven maestro tiene alguna tarea que desee que completemos, definitivamente haremos nuestro mejor esfuerzo. Lo mismo ocurre con mi clan Fire y Elf. Muchas gracias al joven maestro por su rescate. Si el joven maestro tiene alguna petición, también estamos dispuestos a servir. Los expertos rango semidios tenían mucha experiencia en combate. Aparte del hecho de que Nieli los había salvado, también estaban conscientes y asombrados de su aterradora fuerza. En el futuro, ¿quién podría imaginar qué alturas alcanzaría en su cultivo? Si pudieran construir una relación positiva con un experto así, definitivamente los beneficiaría en el futuro. Capítulo 239. Lección. Todos los expertos rango semidios supusieron que la fuerza de Nieli estaba muy por encima de la suya. Sin embargo, en verdad, la fuerza de Nieli era en realidad mucho más débil que la de ellos. Esto se debía a que mientras permanecieran dentro de la tumba, sus leyes estarían restringidas y se les impediría blandir su verdadera fuerza. Además, Nieli no fue afectado por la ley de la muerte. Mirando a Nieli, Xiao Yu susurró. Todos estos son expertos rango semidios de varias familias poderosas de Nether City. Ante las palabras de Xiao Yu, los ojos de Nieli se iluminaron mientras reía. Todos ustedes están siendo demasiado educados. Cuando vi que todos ustedes estaban en peligro, ¿cómo no iba a echarles una mano? Hay algo que el joven maestro necesite de nosotros. No tengo ninguna solicitud. Nieli sonrió levemente, y de repente pareció recordar algo y dijo, en realidad, acabo de recordar algo. Tuve algunos problemas con la familia Bugui y el gremio oscuro de Ciudad Roca Negra, pero todavía no tengo suficiente energía para lidiar con estos asuntos. El experto en semidioses del elfo ardiente dijo apresuradamente, para asuntos tan pequeños, ¿cómo podríamos permitir que el joven maestro actúe personalmente? En efecto, cuestiones tan pequeñas, puedes dejarlas en nuestras manos. Los otros expertos rango semidios repitieron como loros. Originalmente pensaron que Nieli les haría un gran pedido. En cambio, resultan ser un par de pequeños asuntos. Muy bien, entonces, los molestaré a todos con estos asuntos. Muchas gracias. Nieli se rió abiertamente. El joven maestro está siendo demasiado educado. Sí, nos has salvado la vida. ¿Cómo podríamos pagarte? Preguntaron los expertos de rango semidios. Mientras observaba a Nieli actuar, Xiao Yu se divirtió.
Esta familia Bugui y el gremio oscuro probablemente sufrirían una gran calamidad esta vez. Con tantas familias poderosas, ¿no derrocarían a la familia Bugui y al gremio oscuro? Mientras hablaban, la tumba se derrumbaba rápidamente. Fuera de esta tumba, varios expertos rango semidios finalmente se habían ocupado del enorme esqueleto. Un experto en rango semidios había hecho un tremendo esfuerzo para conseguir la mitad de la chispa divina del esqueleto. Justo cuando se ahogaba de alegría, la mitad de la chispa divina en su mano se hizo añicos y se desintegró en polvo. ¡Maldición! Me engañaron. Ese experto rango semidios maldijo. Volvió la cabeza y vio la tumba desmoronándose con el viento. Todo esto parecía una ilusión. Maldita sea, podría haber sido esto una aparición. Todo ese esfuerzo desperdiciado. Los expertos rango semidios solo pudieron irse irritados. Joven maestro, si estás libre, deberías visitar nuestra familia Dragonchant. Lo mismo ocurre con mi clan Fire y Elf. Ya que parece que tienes asuntos que terminar aquí, nos despediremos ahora. Los expertos rango semidios que fueron salvados por Nieli juntaron sus manos a modo de saludo y se fueron. Xiao Yu reflexionó por un momento, luego miró a Nieli y dijo: Hermano Nieli, también necesitaremos despedirnos. Nieli dijo apresuradamente: Oh, entonces que tengas un buen viaje. Al escuchar las palabras de Nieli, Xiao Yu se sintió un poco molesto. Se podría decir que Xiao Yu y Nieli experimentaron la vida y la muerte juntos, pero ahora Nieli parecía no poder esperar a que Xiao Yu se fuera. Ciertamente, no es que Nieli no pudiera esperar a que Xiao Yu se fuera, pero en su corazón, todavía tenía la guardia alta alrededor de Xiao Yu. Xiao Yu era realmente muy fuerte y también tenía antecedentes desconocidos. Si Xiao Yu se quedara con su grupo, eventualmente conduciría a un desastre. Aunque había salvado a Xiao Yu, ¿quién sabe qué tipo de persona es realmente Xiao Yu? En su vida anterior, Nieli tuvo muchas experiencias de personas que mordían las manos que les daban de comer. El hermano Nieli participará en la selección de discípulos del maestro del reino inferior, ¿verdad? Xiao Yu sonrió levemente. Sí. Nieli asintió. Entonces, creo que nos volveremos a encontrar. Traigan ese pergamino dorado que les di y todos ustedes deberían poder ingresar a la prueba final. Esperaré las buenas noticias. Xiao Yu se rió y continuó: No me despediré de Niner y Ziyun, los esperaré allí. Xiao Yu rápidamente se levantó y se fue. Mientras observaba la figura de Xiao Yu desaparecer en el horizonte, Nieli sonrió levemente. Ese tipo acababa de ser golpeado por el dios de la muerte y probablemente todavía se sentía bastante miserable. Incluso las heridas en su rostro aún no habían sanado. Probablemente no tuvo el coraje de mostrar su rostro ante los demás, por eso se fue con tanta prisa. Nieli agitó sus alas y notó que las alas estaban llenas de energía ilimitada. Luego retrajo sus alas y su guardabrazos. Mientras lo deseara, las alas y el guardabrazos volverían a crecer en cualquier momento. Nieli sacó el misterioso huevo. En esta batalla, el huevo parecía haber absorbido una cantidad bastante grande de la ley de la muerte. Las grietas en su superficie se habían vuelto aún más prominentes, como una telaraña que se extendía por la cáscara del huevo. Podía sentir vagamente la energía en su interior girando como un vórtice, absorbiendo constantemente la ley de energía cercana. La criatura dentro del misterioso huevo podría romper su cáscara y salir en cualquier momento. Sin embargo, cuanto más cerca estaba la eclosión, más ley de energía requiere. Requería tanta energía que incluso Nieli no se atrevió a inyectarle la Benergi, ya que le preocupaba que el misterioso huevo lo dejara seco. Xiao Niner y Ye Ziyun estaban esperando en silencio, pero cuando vieron que la tumba ante sus ojos desaparecía sin dejar rastro, no pudieron evitar preocuparse. ¿Qué hubiera pasado si Nieli hubiera encontrado peligro? En ese momento, vieron una figura caminando lentamente en su dirección. Bueno, si ese no fuera Nieli, ¿quién más sería? Nieli, ¿has vuelto? Ye Ziyun y Xiao Niner se acercaron a él con alegría. Sí. Nieli asintió. Ye Ziyun echó un vistazo detrás de Nieli y preguntó: ¿Dónde está Xiao Yu? Ese tipo probablemente esté avergonzado de verlos, así que se fue temprano. Nieli se rió entre dientes. Ante las palabras de Nieli,
Ye Ziyun y Xiao Niner quedaron desconcertados. ¿Por qué Xiao Yu se avergonzaría de verlos? Nieli, justo ahora sentimos que una energía extremadamente poderosa repentinamente irrumpió en nuestros reinos del alma. ¿Subiste de rango? Preguntó Ye Ziyun cuando de repente recordó algo. Nieli sonrió y dijo, he comprendido otro tipo de ley de energía. Nieli rápidamente comprobó su propio cultivo. En el camino, su cultivo había mejorado a pasos agigantados. Ahora, con la adición de la ley de la muerte que acababa de obtener, incluso si se encontrara con un experto rango leyenda, todavía tendría la confianza para luchar sin perder. Sin embargo, el rango leyenda es solo el comienzo del cultivo. Nieli estaba claramente consciente de este hecho. En el reino de las ruinas dracónicas, cualquier experto de la calle era capaz de aplastar por completo a los expertos de rango leyenda y semidios. Sin embargo, una vez que una persona comenzara a cultivar la energía celestial, podría entrar en un reino extremadamente misterioso. Los lugares por encima del rango leyenda se denominan colectivamente reino destino celestial. Una vez que alguien ingresa al reino destino celestial, no estará restringido a una sola vida. Un destino, 2 destinos, 3 destinos. Cada vez que mejoran su rango, formarán otra alma vital en su reino de almas. Si murieran, solo perderían un alma vital en lugar de enfrentar una muerte verdadera. Solo en ese punto podría llamarse el verdadero comienzo de la cultivación. Como ya conocía la forma de ingresar al reino de las ruinas draconianas, todo lo que tenía que hacer ahora era concentrarse en llegar al reino destino celestial lo más rápido posible. Nieli constantemente empujaba los 3 tipos de leyes de energía dentro de su cuerpo. Incluso mientras caminaban, su cultivo aumentaba constantemente. Nieli, Ye Ziyun y Xiao Niner continuaron su búsqueda a través de la primera capa de las tierras de la muerte de 9 capas en busca de las huellas de Duan Jian, Lu Piao y los demás. Al mismo tiempo, fuera de las tierras de la muerte de 9 capas. En el lugar donde la familia Bugui tenía su tienda, de repente, más de 20 expertos rango semidios aparecieron en el cielo. Sus vastas y majestuosas auras presionaron hacia abajo, enviando a toda la familia Bugui a un completo caos. Esta energía no era algo con lo que los expertos ordinarios de la familia Bugui pudieran lidiar. 3 de los expertos de rango semidios de la familia Bugui volaron hacia el cielo. Cuando el patriarca de la familia Bugui vio a los 20 expertos en semidioses, sus párpados temblaron de inmediato y su rostro se puso pálido. Entre estos expertos había muchos que provenían de familias extremadamente poderosas en Nether City. Familias tan poderosas como estas no eran personas a las que la familia Bugui pudiera soportar ofender. Wu Jun inmediatamente se sintió deprimido en su corazón. ¿Quién podría haberle traído tantos problemas a la familia Bugui? Frente a estas familias, ¿cómo podría Wu Jun atreverse a ser arrogante? Dijo en tono humilde y respetuoso, soy el patriarca de la familia Bugui, Wu Jun. Me pregunto, ¿qué podría hacer por todos ustedes? Si hemos causado alguna ofensa, estoy aquí para expresar mis más sinceras disculpas. Si alguien de nuestra familia te ha ofendido, definitivamente lo sacaré y no mostraré piedad. Somos vasallos de la familia Northern Nether de Nether City. Por lo tanto, me gustaría pedirle que sea indulgente con nosotros. Ante las palabras de Wu Jun, los expertos de rango semidios mantuvieron expresiones resueltas mientras lo miraban fríamente. ¿Crees que al revelar el nombre de la familia Northern Nether todos ustedes estarían a salvo? Incluso el patriarca de la familia Northern Nether no podría detenernos si quisiéramos masacrar a la familia Bugui. Incluso si se trata de la familia Northern Nether, ¿crees que podrían luchar contra tantas familias aquí? Ante sus palabras, el corazón de Wu Jun tembló. ¿Iban estos expertos rango semidios a masacrar a la familia Bugui? Por favor, calma tu ira. Hay algo que no puedo entender. ¿Cómo los ha ofendido a todos nuestra familia Bugui? Si hay algo que no manejamos adecuadamente, lo rectificaremos de inmediato. Dijo Wu Jun en un tono muy humilde. Como patriarca de la familia Bugui, tenía su propio estatus y posición. Pero ahora, ante la amenaza de tantos expertos rango semidios, no tuvo más remedio que bajar la cabeza. HMPH. Piense detenidamente a quién ha ofendido recientemente la familia Bugui. Uno de los expertos rango semidios sugirió fríamente.
Wu Jun reflexionó detenidamente, pero aún no podía entender a quién había ofendido la familia Bugui. Incluso si la familia Bugui hubiera ofendido a alguien, no debería haber incitado a tantos expertos de tantas familias, ¿verdad? ¿Cómo pudieron haber ofendido a una figura tan poderosa sin darse cuenta? De repente, apareció una posibilidad en la mente de Wu Jun. ¿Podría todo esto estar relacionado con Glory City? ¿Qué pasaría si Glory City fuera en realidad propiedad personal de algún experto poderoso? Cuanto más pensaba Wu Jun en ello, más se asustaba. Con tantas familias poderosas de Nether City aquí, si realmente tuvieran la intención de destruir a la familia Bugui definitivamente sería borrada del mapa. Wu Jun dijo inmediatamente: nos hemos dado cuenta de nuestros errores. Por favor, calma tu ira. Nosotros, la familia Bugui, definitivamente haremos todo lo posible para buscar el perdón del Señor. Wu Jun actuó con tanta humildad que lo único que no hizo fue arrodillarse. Después de todo, el lado opuesto estaba formado por más de 20 expertos de rango semidios, que representaban a muchas familias poderosas de Nether City. Los expertos rango semidios guardaron silencio por un breve momento. El joven maestro solo pidió que le demos una lección a la familia Bugui. No nos pidió que extermináramos a la familia Bugui, ¿verdad? Ese debería ser el caso, sin embargo, todavía existe el gremio oscuro. Dado que la familia Bugui conoce sus defectos, ¿qué tal si los capturamos y se los dejamos al joven maestro para que los resuelva la próxima vez que lo veamos? Después de todo, no tenían el orden exacto de Nieli, por lo tanto, no se atrevieron a tomar el asunto en sus propias manos. Capturar a la familia Bugui era lo más apropiado en este momento. Nieli solo quería enseñarle una lección a la familia Bugui y al gremio oscuro a través de las manos de los expertos rango semidios. Nunca imaginó que los expertos rango semidios le darían tanta importancia a una sola frase suya, hasta el punto de que estaban completamente dispuestos a destruir una familia con múltiples expertos rango semidios por él. Debido a que Nieli no fue preciso con su discurso, los expertos rango semidios estaban perdidos. Si Nieli quisiera que destruyeran a la familia Bugui, definitivamente lo harían sin dudarlo. Pero ahora, no se atrevieron a tomar su propia iniciativa al respecto. Capítulo 240. Señor Demonio. Muy rápidamente, la noticia se difundió entre las diversas familias reunidas en la entrada de las tierras de la muerte de 9 capas. La familia Bugui había ofendido a una figura poderosa y actualmente estaba rodeada por representantes de muchas familias poderosas de Nether City. Incluso el patriarca de la familia Bugui, Wu Jun, había sido capturado. Después de que se difundió esta noticia, todas las demás familias quedaron conmocionadas. ¿Qué figura poderosa fue capaz de hacer que tantas familias poderosas obedecieran sus órdenes? Aparte de ese asunto, los rumores afirmaban que estas poderosas familias también habían hecho un viaje al Dark Guild. Según los rumores, también planeaban capturar a los miembros del Dark Guild. Sin embargo, el gremio oscuro había desaparecido y no se encontraba por ningún lado. Los expertos de rango semidios buscaron mucho y mucho, pero finalmente se dieron por vencidos. Sin embargo, los miembros del Dark Guild han sido incluidos como personas buscadas. Primera capa de las tierras de la muerte de 9 capas. Justo cuando Nieli, Yehiyun y Xiao Niner caminaban, Yuyan voló y aterrizó en el hombro de Nieli. Nieli miró a Yuyan, que estaba sentado sobre sus hombros, y le preguntó: «Hermana Yuyan, ¿dónde estaba antes?» Un indicio de tristeza cubrió el centro de la frente de Yuyan cuando dijo: «Hace mucho tiempo, las tierras de la muerte de 9 capas eran un campo de batalla entre el clan demoníaco y la raza humana. Durante ese tiempo, muchos cadáveres humanos terminaron aquí. Los busqué rastreando sus auras y los enterré». Ante las palabras de Yuyan, Yehiyun y Xiao Niner mostraron rastros de tristeza en sus rostros. «Sin embargo, también encontré este artículo», continuó Yuyan, ya que no quería desanimar a todos. Sacó un espejo sencillo y sin adornos. «¿Qué es esto?», Yehiyun preguntó con duda. Xiao Niner también miró con curiosidad al espejo. «Esto es». Las cejas de Nieli se torcieron cuando dijo en shock. Nunca pensó que en el viaje que hizo Yuyan, ella realmente traería un objeto tan impactante. Parece que Nieli también sabe de este artículo.
Este es un espejo del alma que puede succionar el alma de una persona y mantener el estado de esa alma sin dispersarla. Yuyan presentó. Lo que dijo Yuyan fue correcto. Sin embargo, esto era solo una parte del poder del espejo. Tiene muchos otros usos. Algunos usos requerirían que alcanzara el reino destino celestial antes de poder usarlo. Yuyan le pasó el espejo del alma a Nieli y dijo, no tengo ningún uso para esto. Deberías quedártelo. Nieli asintió con la cabeza. Incluso Yuyan no sabía acerca de los verdaderos usos del espejo del alma. De hecho, solo Nieli era capaz de manejar el espejo en todo su potencial. Nieli guardó el espejo y le pasó la gema escarlata, que Xiao Yu había obtenido del dragón zombie Xiao, a Xiao Niner. La cara de Xiao Niner se sonrojó mientras levantaba la cabeza. Miró a Nieli mientras silenciosamente recibía la gema escarlata. Este fue un regalo de Nieli para ella. Si Xiao Yu estuviera presente y fuera consciente de los pensamientos actuales de Xiao Niner, probablemente estaría deprimido hasta el punto de vomitar sangre. Esto era obviamente algo que Xiao Yu le había dado primero. Pero ahora, a sus ojos, se había convertido en algo que Nieli le dio. Busquemos a Duce y los demás. Nieli sonrió mientras los cuatro seguían caminando. En otro rincón de las tierras de la muerte de 9 capas algunas personas estaban reunidas, apiñadas alrededor de un joven de 20 y tantos años. Este joven tenía un rostro hermoso y de forma ovalada. Este rostro suyo aparentemente encantador estaba terriblemente pálido con ojos inyectados en sangre que harían que la gente se horrorizara por completo al verlo y temblarían de miedo. Esta persona emitía un aura helada de todo su cuerpo, lo que provocó que la temperatura circundante cayera. Junto a él estaban 2 hombres, Lonsa y Gisa, quienes habían lanzado el ataque furtivo contra Ciudad Gloria hace un tiempo. Señor demonio, ¿qué debemos hacer ahora? Las poderosas familias de Nether City no son una fuerza con la que podamos lidiar. Preguntó Lonsa con ansiedad. El joven dejó escapar algo de sed de sangre de sus ojos cuando dijo, nunca esperé que fueran tan capaces. Pensar que podrían movilizar a esos expertos de tantas familias poderosas de Nether City. Incluso la familia Buggy estaba oprimida. Señor demonio, ¿quieres decir que todo esto fue causado por la gente de Ciudad Gloria? Ese joven debe haber sido quien colocó la matriz de las 10.000 bestias demoníacas. Un rastro de risa se filtró por la comisura de la boca del señor demonio cuando dijo, esto ha despertado mi interés. Me pregunto cuándo finalmente podré conocerlo. Probablemente participará en la selección de discípulos del maestro del reino inferior. Además, sus posibilidades de ser elegido son muy altas. Señor demonio, ¿no vas a participar también en esa selección de discípulos? Entonces estás diciendo, los ojos de Lonsa se iluminaron cuando entendió algo. Ciertamente, siempre que pase la selección, podré ingresar a la secta Plumas Divinas. Anteriormente, mi cuerpo físico estaba demasiado débil, pero ahora tengo este cuerpo con el físico supremo que aparece solo una vez cada 10.000 años. Incluso sin la energía celestial, ya estoy a punto de alcanzar una estrella del destino. Si el maestro del reino inferior no es un idiota ciego, definitivamente me elegirá a mí. El señor demonio se rió, no creo que esa persona pueda encontrar un cuerpo que sea mejor que mi físico supremo. No importa cuán maravilloso sea el cuerpo de esa persona, ¿cómo podría compararse con el físico supremo del señor demonio? Lonsa dijo con respeto, mientras Gisa asintió desde un lado en acuerdo. Mientras estoy ausente, ustedes deben ocultarse y no mostrarse. Incluso unirse a otras familias por el momento también es aceptable. Dijo el señor demonio con calma. Sí, esperaremos tu regreso, señor demonio. Lonsa y el resto dijeron con respeto. El señor demonio levantó la cabeza mientras miraba a lo lejos. Finalmente, en esta vida, tiene las calificaciones para ingresar a la secta Plumas Divinas. ¿Qué clase de persona era ese misterioso joven? Con él como oponente, probablemente no se sentirá solo en este viaje. Su boca se curvó en una pequeña sonrisa, llena de interés. El señor demonio avanzó, paso a paso, y gradualmente se alejó más. Mientras observaba la retirada del señor demonio, Lonsa y los demás se arrodillaron en dirección al señor demonio, cada uno mostrando determinación en sus ojos.
Serviremos al Señor con nuestras vidas y esperaremos su regreso honorable. De ahora en adelante, el Dark Guild desapareció de Nethercity. Sin embargo, independientemente, incluso hasta el final de los tiempos, esperarán el regreso del Señor Demonio con lealtad inquebrantable, hasta el día en que los guíe nuevamente. Nieli y su grupo continuaron buscando a lo largo de la primera capa de las tierras de la muerte de 9 capas. Finalmente, 2 días después, encontraron a Ducé y los demás. En resumen, habían obtenido 11 frutas de origen espiritual. Para aquellos que aún no habían alcanzado el rango leyenda, estos artículos eran de la más alta calidad. Reuniendo todas sus frutas de origen espiritual, regresaron al campamento de la familia Sello de Jade. Cuando se enteró de que Nieli y el resto habían regresado sanos y salvos, Luo Xiao y los demás finalmente se sintieron tranquilos. Después de todo, en este momento, Nieli era demasiado importante para la familia Sello de Jade. Nieli y su grupo tomaron una fruta de origen espiritual cada uno y regresaron a sus propias tiendas para refinar su cultivo. La 7ª capa de las tierras de la muerte de 9 capas pronto se abriría, por lo tanto, tienen que aumentar su fuerza lo más rápido posible. Nieli se sentó con las piernas cruzadas y comió su fruta de origen espiritual. Una corriente cálida circuló hasta su garganta y entró en su abdomen antes de extenderse a través de sus meridianos. La energía medicinal de la fruta de origen espiritual era muy pura, nutría constantemente el reino del alma de Nieli. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco el reino del alma de Nieli se expandió continuamente. Anteriormente, cuando comprendió la ley de la muerte, el cultivo de Nieli había comenzado a mostrar signos de un gran avance, excepto que todavía no había podido subir de rango. Ahora que había consumido una fruta de origen espiritual y controlado 3 leyes de energía, la energía en su cuerpo aumentaba continuamente. Su cultivo aumentó en consecuencia y ascendió hasta el rango oro negro de 5 estrellas antes de detenerse. Teóricamente, con la ayuda del reino del alma de Duan Jian y las 3 leyes de energía, la fuerza de Nieli debería haber sido capaz de llegar hasta el rango leyenda. Sin embargo, debido a que está usando el Heavenly God, técnica de cultivo, Nieli está teniendo muchas más dificultades para alcanzar el rango oro negro de 5 estrellas, en comparación con Ye Ziyun, Xiao Niner, Ducé y los demás. Por lo tanto, su cultivo se detuvo en la puerta del rango leyenda. Dentro de su reino alma, Nieli podía sentir que, aparte de él, los demás habían experimentado pasos agigantados en su cultivo y estaban comenzando a alcanzar el rango leyenda. Al practicar las técnicas de cultivo que Nieli les había dado y agregar el encantamiento del Soul Array, todos podrían pasar al rango leyenda en poco tiempo. Si una persona entre ellos lograra convertirse en discípulo del maestro del reino inferior, entonces Ciudad Gloria estaría absolutamente a salvo a partir de ese momento. El tiempo siguió fluyendo mientras él cultivaba en silencio. Mientras Nieli se concentraba en su cultivo, de repente sintió algo y abrió los ojos. Caminó hasta la entrada de su tienda y levantó la cortina. Levantando la cabeza, vio a Xiao Niner parada afuera mostrando una cara roja que llegaba hasta su cuello. No tenía idea de en qué estaba pensando ella. Parecía aún más encantadora que antes, y en sus manos sostenía una bandeja con un plato de sopa humeante. «Niner, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Nieli. La repentina aparición y voz de Nieli le dieron un susto a Niner. La bandeja en sus manos se volvió inestable y cayó al suelo, derramando la sopa por todas partes. «No, es nada», Niner dijo nerviosamente mientras torpemente comenzaba a ordenar las cosas. Su cara se puso aún más roja mientras su pecho se hinchaba y bajaba constantemente. La sopa se había derramado sobre la ropa de Niner. Nieli inmediatamente la ayudó a recoger la bandeja, luego la miró con expresión perpleja. No entendía qué le pasaba a Niner y notó que su expresión era un poco extraña. Solo vestía finas ropas de seda y parecía encantadoramente tentadora en su pureza. Cuando la sopa se derramó sobre ella, hizo que su fina ropa se pegara a su piel y revelara vagamente su piel blanca nacarada y el pecho rosa pálido que no podía cubrir completamente el impresionante escote. Fue una especie de tentación indescriptible. Al ver a una Niner tan tímida y encantadora, Nieli no supo qué decir. «¿Estás bien? Vuelve y cámbiate rápidamente».
dijo Nieli un poco incómodo. Bajando la cabeza y mirándose a sí misma, Xiao Niner dejó escapar un pequeño grito mientras rápidamente cubría su pecho con la bandeja. Ella habló con la cabeza gacha. Entonces regresaré primero. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, rápidamente se fue con la cabeza gacha. Mirando la espalda de Xiao Niner, Nieli hizo una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Por qué sintió que algo no estaba bien con Niner hoy? Pensó una y otra vez, pero todavía no podía entenderlo, por lo tanto, solo pudo dejarlo ir mientras se daba la vuelta y regresaba a su tienda. Al regresar a su propia tienda, las mejillas de Xiao Niner se sintieron como si estuvieran hirviendo mientras miraba la bandeja en sus manos. Su corazón todavía latía como un conejo que saltaba. ¿Por qué llevaba una venda tan fina en el pecho? Nieli no la malinterpretaría ni la consideraría una de esas chicas fáciles, ¿verdad? Ella pisoteó. Todo esto fue una mala idea de Xiao Shui, lo que hizo que ella mostrara un lado vergonzoso frente a Nieli. Capítulo 241. Selección de discípulos. El día pasó rápidamente. En el lugar de reunión, había innumerables expertos de varias familias de Nether City flotando en el aire. La séptima capa de las tierras de la muerte de 9 capas pronto se abrirá. Los expertos de las distintas familias estaban muy emocionados por esta ocasión única en la luna azul. Si pudieran convertirse en discípulos del maestro del reino inferior, tendrían el poder de alcanzar los cielos de un solo salto. Incluso si no pudieran convertirse en discípulos directos, sus identidades y estados aún se elevarían a un nivel completamente diferente. Muchos expertos de rango semidios y leyenda flotaban en el cielo mientras se preparaban para cargar hacia las tierras de la muerte de 9 capas en cualquier momento dado. Nieli y los demás también se reunieron fuera de sus tiendas. Por encima de sus cabezas, a miles de metros de distancia y decenas de metros de altura en el cielo, la Benergi se estaba liberando en los alrededores y ya se podía ver vagamente la silueta de una puerta gigante. Esa era la puerta a las tierras de la muerte de 9 capas. Al observar su entorno, vieron que había decenas de miles de expertos en el cielo preparándose para atacar en cualquier momento. Además, en el terreno, había muchos expertos de rango oro negro, que ascendían a cientos de miles. Muchas de las personas allí estaban preparadas para probar la séptima capa de las tierras de la muerte de 9 capas. La tentación de convertirse en discípulo del maestro del reino inferior era simplemente demasiado grande, por lo que todos estaban un poco impacientes. Nieli, ¿tenemos que luchar por la oportunidad de ser los primeros en llegar a la séptima capa? Duce y los demás preguntaron mientras miraban a Nieli. No hay necesidad. Nieli sacudió la cabeza y continuó. El maestro del reino inferior definitivamente no elegirá a su discípulo basándose en quién entra primero. Solo tenemos que entrar por la puerta antes de que se cierre. Luo Xiao y su séquito caminaron hacia Nieli. Luo Xiao miró a Nieli y su grupo cuando dijo, «Sobrino Nieli, ¿también tienes la intención de ingresar a la séptima capa de las tierras de la muerte de 9 capas?» En efecto. Nieli asintió. Luo Xiao suspiró en su corazón. Sinceramente, no quería que Nieli se arriesgara al venir a un lugar tan peligroso. Sin embargo, tampoco tenía derecho a detenerlo. Le preocupaba sufrir la ira de Nieli si intentaba hacerlo. Después de todo, su relación era solo de socios cooperativos. Era imposible para Nieli no unirse a un evento tan grande como la selección del discípulo del maestro del reino inferior. Si ese es el caso, sobrino Nieli debe cuidarse bien. Luo Xiao advirtió, una vez dentro de las tierras de la muerte de 9 capas, es posible que no podamos cubrirte las espaldas. El propio Luo Xiao también tenía la esperanza de convertirse en discípulo del maestro del reino inferior. Tenga la seguridad, tío Luo, haremos nuestro mejor esfuerzo. Nieli sonrió levemente. Nieli se dio vuelta y miró a Ye Ziyun y Xiao Niner. También habían terminado con sus preparativos. Aproximadamente una barra de incienso después la enorme puerta en el cielo completó su materialización gradual y un misterioso vórtice apareció en ella. La puerta a la séptima capa finalmente se abrió. «Vamos». La primera línea de expertos rango semidios gritó mientras cargaban hacia el vórtice y desaparecían rápidamente.
Esos expertos rango semidios eran todos patriarcas de algunas familias poderosas de Nethercity. Los que estaban detrás de ellos los siguieron rápidamente. Asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco grupos de expertos entraron uno tras otro. El flujo de gente parecía un río en el cielo. Luo Xiao le dijo a Nieli, sobrino Nieli, es mejor si ustedes se quedan atrás y entran con nuestros expertos de la familia Sello de Jade, mi grupo entrará ahora. Está bien. Que tengas un buen viaje, tío Luo. Nieli juntó sus manos. Después de despedirse de Nieli, Luo Xiao dirigió a un grupo de expertos hacia la dirección de la puerta. Aproximadamente media hora después, decenas de miles de personas ya habían entrado por la puerta. Nieli giró su cabeza hacia Duce y los demás y dijo, entremos ahora. En ese momento, Yu Yan, que había estado escondida en la manga de Nieli, le transmitió su voz. Nieli, debes estar extremadamente atento una vez que hayas entrado. Todavía no estamos seguros de si el maestro del reino inferior es un amigo o un enemigo. Trate de no mostrar demasiado de su poder, solo muestra el talento suficiente para ser elegido. El talento de Nieli era realmente demasiado aterrador. Ahora que Nieli ha comprendido 3 tipos de leyes de energía, una vez que obtenga control absoluto sobre ellas, se convertiría en el dios espiritual más poderoso de la historia. No muchos dioses espirituales estarían dispuestos a tolerar tal existencia. Estoy muy consciente. Nieli asintió. Parecía sumido en sus pensamientos. El maestro del reino inferior era, después de todo, alguien que había estado antes en el reino de las ruinas dracónicas. Para aquellos que pudieran cultivar la energía celestial, ¿qué pensarían de alguien que pudiera usar 3 tipos de leyes de energía? Ciertamente, a veces el mejor curso de acción sería ocultar la verdadera fuerza de uno. El motivo de Nieli para este viaje era elegir a alguien de su grupo como discípulo del maestro del reino inferior. En cuanto a él, simplemente se dejaría llevar por la corriente. Nieli y los demás saltaron tras el grupo de la familia Sello de Jade y entraron por la puerta de la 7ª capa. Numerosos paisajes pasaron ante sus ojos. Paisajes desolados esparcidos por todas partes e innumerables cadáveres depositados en los páramos. Nieli sabía que estas imágenes parpadeantes eran destellos de tierra desde la 1ª capa hasta la 6ª capa. Durante la época de la Gran Guerra entre el clan de los demonios y la raza humana, hubo innumerables muertes que dejaron cadáveres tirados por todo el desierto. Nieli recordó cuando vio la pintura en la antigua tumba del dios de la muerte. En ese momento, sintió que había un significado oculto en ello. No había forma de que los expertos de 2 facciones lucharan hasta la muerte si cada lado no confiaba en su propia victoria. Quizás estaba relacionado con los expertos del reino de las ruinas draconianas. Un breve momento después, Nieli y el resto se detuvieron. La zona estaba llena de profundos barrancos. Un patrón de inscripción circular se formó debajo de los pies de cada persona, permitiéndoles flotar en el aire. Ye Ziyun, Xiao Niner, Lu Piao, Duce y el resto del grupo no estaban muy lejos de Nieli. El horizonte estaba denso con numerosos expertos de diversas familias. Aún así, siguieron apareciendo expertos. Un espectáculo tan grande hizo que Nieli recordara el reino de las ruinas draconianas de su vida anterior, en particular la escena de la selección de discípulos de las diversas y poderosas sectas divinas. Se preguntó qué tipo de prueba realizaría el maestro del reino inferior. Los ojos de Nieli se volvieron distantes mientras se sumergía en sus pensamientos. Antes de dirigirse al reino de las ruinas dracónicas, tenía que conseguir el libro del espíritu demoníaco temporal. Basándose únicamente en sus aptitudes innatas, sería imposible cultivarlo hasta el nivel máximo. Sin embargo, debido a que una vez tuvo el libro del espíritu demoníaco temporal, tuvo la oportunidad de alcanzar ese nivel máximo. La influencia del emperador sabio se había extendido por muchos reinos. Él era la existencia suprema absoluta. Si Nieli tiene la intención de pelear con el emperador sabio, no sería posible sin el libro del espíritu demonio temporal. Mientras recordaba a ese individuo despreciable, el corazón de Nieli se llenó de rabia y odio. En su vida anterior, después de haber alcanzado el nivel pináculo, había reunido las almas de todos sus seres queridos, incluido Ye Ziyun, y tenía la intención de devolverles la vida. Sin embargo,
Mientras restauraba sus cuerpos, el emperador sabio usó una técnica secreta que envió interminables latigazos a sus almas, hasta que las almas se dispersaron en viento y humo. Además de esto, el emperador sabio comenzó a masacrar a aquellos que entraron en contacto con Nieli. Todos fueron asesinados, independientemente de si estaban relacionados con él o no. Todo esto fue por una razón: como el emperador sabio había estado realizando cálculos sobre la ley natural, sospechaba que Nieli se convertiría en su archienemigo. Durante esa batalla, Nieli incrementó su rango en el último momento, causando que su cultivo finalmente superara al del emperador sabio. Sin embargo, todavía murió en la batalla contra el emperador sabio y las 6 bestias demoníacas de rango deidad. En esta vida, Nieli no quería que volviera a suceder lo mismo. Además de alcanzar esa etapa de cultivo antes de que el emperador sabio realice su cálculo de la ley natural, ahora tiene a Du Ce, Lu Piao, Duanjian y sus otros hermanos a su lado. Ya no tenía que luchar como un lobo solitario. Del mundo diminuto al reino de las ruinas dracónicas, era solo un paso más que tenía que dar. Justo cuando su línea de pensamiento estaba en su punto más distante, varias figuras aparecieron en el aire y se quedaron allí con orgullo. Todos estos expertos llevaban armadura y medían entre 5 y 6 metros de altura con enormes alas negras en la espalda, lo que daba a los demás una especie de presión infinita. Estos deberían ser los sirvientes del maestro del reino inferior. La voz de un sirviente se extendió fríamente por toda la 7ª capa. Acabamos de recibir órdenes del maestro del reino inferior. Al mismo tiempo, el resto de su ropa también era extremadamente reveladora y sexy, como si su hinchado pecho fuera a estallar en cualquier segundo. Esta señora de otra raza llamó la atención de muchos. ¿Quién es esta chica? ¿De verdad se atreve a ser tan arrogante? ¿No tienes idea? Es la hija del patriarca del clan Pájaro Infernal, Huawo. Esa chica tiene una fuerza asombrosa que ni siquiera los expertos rango semidios querrían. O provocar. Ella es parte de una nueva generación prometedora que muestra signos de superar a la generación de Kanmin. Se rumorea que una vez, hubo varios expertos rango semidios que la provocaron y quedaron atrapados entre sus muslos. Sin embargo, un momento después, una de las bolas de agua explotó. El rostro del culpable traicionó una mirada en blanco mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Sin embargo, el patrón de inscripción debajo de sus pies emitió instantáneamente una luz blanca que lo envolvió. Con un voz, desapareció, teletransportado fuera de la 7ª capa de las tierras de la muerte de 9 capas. Un experto tras otro intentó inyectar su fuerza del alma en las esferas. Sin embargo, muchos de ellos se convirtieron en pilares de luz blanca y desaparecieron. Nieli miró a su alrededor. Ya había unos cientos de personas menos en su vecindad. Sabía que muchos expertos no podían entender por qué explotaron las bolas de agua. La razón por la que explotaron fue la misma razón por la que estas bolas fueron llamadas esferas de imágenes invertidas. Fue porque los hilos que se veían dentro de la bola de agua no eran reales. Los hilos reales eran invisibles y debían detectarse a través de Soul Force para poder ser detectados. Lu Piao miró a Nieli y le preguntó: Nieli, ¿cómo se supone que debo jugar con esta cosa? Cierra los ojos y usa tu ley de energía para sentir los hilos. Nieli se rió. Así que ese es el caso. Entiendo ahora. Los ojos de Du Ce se iluminaron. Era muy inteligente y comprendía con solo una pequeña insinuación. Lentamente colocó su mano sobre la bola de agua y comenzó a inyectarle la fuerza de su alma. El número de personas eliminadas aumentó constantemente. Los que quedaron no pudieron evitar sentirse aterrorizados. Sin embargo, también hubo algunas personas que ya habían pasado la prueba. La ley de energía de Kanmin extendió la pelota a 1 metro antes de que explotara. Al observar la escena, varios sirvientes en el cielo asintieron ligeramente con la cabeza. Parece que entre las generaciones más jóvenes todavía había algunas personas con un talento decente. Después de que Kanmin completó su prueba, levantó la cabeza mientras miraba con orgullo a Muye, Huawo y el resto que estaban a cierta distancia. Entre las generaciones más jóvenes, solo ellos podían llamar su atención. Muye también inyectó su ley de energía en la bola de agua mientras se expandía continuamente. Un breve momento después, explotó. Un pie.
Kanmin miró a Muye y vio a Muye sonriéndole levemente. Kanmin resopló con frialdad al darse cuenta de que Muye estaba ocultando su fuerza a propósito. Incluso hasta ahora, todavía no conoce la verdadera fuerza de Muye. Huawo también colocó sus manos sobre su esfera de imágenes invertidas e inyectó su ley de energía. La ley de energía se extendió en la esfera hasta 1 metro antes de explotar. Cuando vio eso, las cejas de Kanmin se arquearon. Al menos en términos de control sobre Lab Energy, Huawo no era más débil que él. Tanto Muye como Huawo definitivamente serán oponentes formidables en esta selección de discípulos para el maestro del reino inferior. Los resultados del examen llegaron uno por uno. Había muchos que habían alcanzado el mínimo requerido de 1 pie. Los que habían alcanzado los 2 pies eran menos y los que habían alcanzado los 3 eran aún más raros. Una prueba inútil. Volviéndose hacia la esfera de imágenes invertidas frente a él, el señor demonio colocó lentamente su mano derecha sobre su superficie. La energía de la ley fluyó. 1 pie, 2 pies, 3 pies. La ley de energía giraba perpetuamente dentro de la esfera de imágenes invertidas hasta que su diámetro alcanzó los 7 pies antes de explotar. Sin embargo, cuando el señor demonio realizó su prueba, no había mucha gente alrededor para darse cuenta. Al ver esto, el sirviente en el cielo frunció el ceño. Nunca pensó que dentro de este grupo de personas habría alguien con tal poder. Con un talento tan grande, tal vez incluso el maestro del reino inferior también lo reconozca y lo favorezca como un hallazgo poco común. En ese momento particular, Nieli y su grupo también habían terminado su prueba. Jaja, mi Lab Energy logró extender la pelota a más de 2 pies. Lu Piao se puso las manos en las caderas y exclamó emocionado: de hecho, soy el verdadero genio. El mío se extendía más de 1 metro, ¿qué hay de ustedes? Wei Nan miró al resto y preguntó. 3 pies y algo más. 3 pies y algo más. Fu Xianghun, Xiao Sui y los demás hicieron eco. Ante esas palabras, el rostro de Lu Piao instantáneamente se apagó. Dentro de su grupo, en realidad era el peor. Si incluso Wei Nan y el resto habían alcanzado 1 metro, no había necesidad de preguntar sobre ese bastardo anormal de Nieli. Lu Piao estaba deprimido. ¿Por qué siempre fue el último? ¿Qué pasa con ustedes 3? Nieli miró hacia Ye Ziyun, Xiao Niner y Duan Jian. Alcancé 5 pies. Dijo Ye Ziyun mientras pensaba en ello. También llegué a 5 pies. Xiao Niner respondió mientras miraba a Ye Ziyun. Asterisco: los que no pudieron pasar fueron devueltos. Cuando todos llegaron por primera vez, había aproximadamente entre 100.000 y 200.000 personas. Sin embargo, después de esta prueba, solo quedaron unos pocos miles. El sirviente en el cielo obviamente estaba bastante satisfecho con los resultados y asintió con la cabeza. Todos ustedes que todavía están aquí han pasado la primera prueba. A continuación, los enviaré a todos a la 8ª capa de las tierras de la muerte de 9 capas. Una vez allí, alguien más realizará la segunda prueba. Para cuando la voz del sirviente se apagó, todos ya se habían convertido en rayos de luz blanca y habían desaparecido. La 7ª capa, previamente abarrotada, se vació instantáneamente. Un breve momento después, innumerables criaturas demoníacas se materializaron de la nada. Esta era la apariencia original de la 7ª capa. Ese sirviente flotó tranquilamente en el cielo y miró a lo lejos. Me pregunto si el maestro podrá encontrar un candidato adecuado esta vez. 8ª capa de las tierras de la muerte de 9 capas en el desierto. Unos pocos miles de personas se materializaron repentinamente de la nada. Este pedazo de desierto tiene grietas secas que cubren el suelo y llamas que se elevan y lamen el cielo. Un calor abrasador se apoderó de todos los presentes. Si hubieran estado por debajo del rango oro negro, probablemente habrían llegado a su fin mediante combustión espontánea. Nieli se había estado preguntando qué tipo de lugar serían las tierras de la muerte de 9 capas. Entendió un poco ahora que se encontraba ante esta escena. Actualmente deberían estar en algún lugar de Flaming Wastelands. Un poderoso sirviente de Dios estaba en el cielo, vistiendo una armadura dorada con alas de color dorado extendiéndose detrás de él. Tenía una figura enorme. Los sirvientes solo eran de rango semidios, sin embargo, el maestro del reino inferior les había concedido poder.
Por lo tanto, su fuerza era incomparable a la de un experto rango semidios ordinario. Ese sirviente recorrió con la mirada a los miles de personas y dijo fríamente: aunque no habrá muertes en esta ronda, ten cuidado, esta es la segunda etapa, si es descuidado, puede quedar lisiado permanentemente. En este páramo, hay una torre infernal negra. Es una torre que ha sido dejada atrás por un poderoso experto. Dentro de esa torre hay llamas negras supremas y todo tipo de bestias demoníacas. Aunque las bestias demoníacas han sido encadenadas, aún pueden descargar energía poderosa. Debéis cultivaros dentro de ese ambiente durante 10 días. Aquellos que puedan alcanzar el estado mental 1 de cultivo anatta habrán pasado la prueba. Ante las palabras del sirviente, algunos expertos de rango leyenda e incluso rango semidios mostraron expresiones de perplejidad y estaban completamente perdidos. ¿El estado mental de cultivo anatta? ¿Qué fue eso? Alcanzar el estado mental de cultivo anatta mientras estás rodeado de llamas negras, interesante. Las cejas del señor demonio se arquearon. Miró el extremo lejano del desierto, donde se alzaba una imponente torre, encendida por llamas negras. Esa debe ser la torre infernal negra que el sirviente acababa de mencionar. Capítulo 243. Refinamiento infernal negro. La torre infernal negra está ubicada en el desierto donde las llamas furiosas han quemado las rocas circundantes con un color rojo intenso. Kan Min, Muye y Huao observaron la torre y se miraron. Todos tenían una expresión inquebrantable en sus rostros. Como eran discípulos directos de sus respectivas familias, todos habían oído hablar del estado mental anatta antes. Por lo tanto, decidieron que no habría demasiado riesgo al intentar esta prueba. Asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco. 3 figuras se separaron del resto de la multitud y volaron hacia la torre infernal negra. Siguiendo sus pasos, los expertos de las otras familias también volaron hacia la torre. Cuanto más se acercaban a la torre, más calor hacía, hasta que el calor se volvió simplemente insoportable. La energía de las llamas negras penetró directamente en sus reinos del alma y negó sus cultivos. Aquellos con almas más débiles, incluso si son de rango semidios, no pudieron resistirlo. Algunos se dieron cuenta de que las llamas negras no eran algo que pudieran resistir y rápidamente retrocedieron. Sin embargo, hubo quienes aguantaron con fuerza y cargaron contra las llamas negras. Estas personas instantáneamente emitieron gritos miserables cuando sus cuerpos estallaron instantáneamente en llamas oscuras. Nieli no pudo evitar suspirar mientras miraba. Las almas de estos expertos simplemente no eran lo suficientemente duras. Forzar su camino hacia la torre infernal negra solo dañaría sus almas y los dejaría permanentemente lisiados. Vamos. Nieli dijo con una mirada a su grupo. Nieli y su grupo comenzaron a avanzar hacia la torre infernal negra. Kan Min, Muye y Huao fueron los primeros en ingresar a la torre infernal negra, y el resto los siguió de cerca. Había entre 500 y 600 personas que no pudieron resistir las llamas negras y se retiraron. Cuando el grupo de Nieli se acercó a la torre infernal negra, sintieron un viento abrasador soplando hacia ellos. Esta brisa afectó directamente a sus reinos del alma. Incluso Nieli sintió que su alma ardía. Se volvió hacia sus amigos y les preguntó: ¿cómo están? Yeziyun sacudió la cabeza y respondió: estoy bien. Xiao Niner, que estaba a su lado, respondió: yo también. El resto respondió lo mismo. Duan Jian miró a Lu Piao antes de girar su cabeza hacia Nieli y explicó con entusiasmo: maestro, no tengo idea de por qué, pero estas llamas negras parecen tener un efecto positivo en el reino de mi alma. Desde que entramos a este lugar, he estado absorbiendo las llamas negras a un ritmo cada vez mayor, acelerando la fuerza de mi reino del alma. Nieli asintió. Duan Jian heredó el linaje del dragón negro. Dado que los dragones negros eran los maestros de las llamas negras, se esperaba el hecho de que las llamas aquí beneficiarían el crecimiento de Duan Jian. Todo el cuerpo de Duan Jian estaba envuelto en llamas negras. Sin embargo, no solo no estaba emitiendo gritos miserables como lo habían hecho los demás, sino que estaba saltando de buen humor. Parecía tan feliz que los expertos que cultivaban en el suelo se sorprendieron. ¿Quién era ese tipo cuyo cuerpo estaba envuelto en llamas negras?
Parados en el primer piso de la torre infernal negra, los miembros del grupo de Nieli no sintieron ninguna presión en absoluto. Discutieron brevemente antes de decidir dirigirse al segundo piso de la torre. Subieron las escaleras de caracol y dieron vueltas hacia arriba. Nieli, que caminaba al frente, sintió que las llamas negras se hacían más fuertes. Con cada paso que daba, las llamas negras ardían aún más intensamente, hasta que eran tan fuertes que incluso Nieli tenía que cuidar y defender su reino alma. Entre los miembros del grupo, solo Duan Jian parecía muy relajado. De hecho, estaba tan relajado que incluso aceleró el paso. Cuanto más puras sean las llamas negras, más beneficiará su cultivo. Continuaron subiendo las escaleras de caracol. En el momento en que Nieli y su grupo pisaron el segundo piso de la torre infernal negra, los expertos de varias razas que ya estaban allí instantáneamente dirigieron su atención hacia ellos. Los que pudieron entrar al segundo piso ascendieron a solo 200 o 300 personas. Se puede decir que estas 200 o 300 personas son las élites de Nether City. Ellos, más o menos, se conocen. Sin embargo, no estaban familiarizados con el grupo de Nieli. Después de un breve momento, la mayoría de ellos retractaron la mirada. Las llamas negras del segundo piso ejercieron una fuerte presión sobre estas personas, por lo tanto, no tuvieron el coraje que perder investigando a los recién llegados. Incluso Kan Min, Mu Ye y Huo no se atrevieron a continuar hacia arriba. Cada uno de ellos rápidamente encontró un lugar en el segundo piso, se sentaron y silenciosamente comenzaron su cultivo. Nieli y su grupo también encontraron un lugar donde podían sentarse juntos y cultivar sus reinos del alma. Nieli sintió algo y dirigió su atención hacia un lugar a cierta distancia, donde vio a un joven demoníaco sentado. El joven tenía un rostro pálido y espantoso que lo hacía parecer como si hubiera sido golpeado por algún tipo de enfermedad y ojos inyectados en sangre. Nieli sintió una poderosa energía emanando de este joven demoníaco. Ese grado de energía ya había superado a la gente del grupo de Nieli. El joven también sintió la mirada de Nieli y se volvió en dirección a Nieli. Después de que los dos intercambiaron miradas, el joven volvió a cerrar los ojos y volvió a su cultivo. Iniciar una pelea en la torre infernal negra fue una acción imprudente. Debido a que las llamas negras agotan constantemente su energía, si estallara una pelea, alguien podría terminar instantáneamente devorado por las llamas negras. Nieli entrecerró los ojos. No sabía por qué, pero sintió la enemistad irradiando de aquel joven y, por eso, levantó la guardia. Maestro, todos ustedes pueden cultivarse cómodamente. Duan Jian le dijo a su grupo. Dentro de la torre infernal negra, no tuvo que sentarse como los demás para mejorar su cultivo. Las llamas negras mismas ya habían refinado en gran medida su reino físico y del alma. De hecho, con Duan Jian vigilando, todos estaban mucho más seguros. Nieli asintió, cerró los ojos y comenzó a entrenar. Siguiéndolo, todos los demás se concentraron en su entrenamiento. Nieli podía sentir el aura abrasadora de las llamas negras circundantes. De su vida anterior, ya sabía cuál era el estado mental anacta. Sin embargo, en esta vida, todavía tiene que comenzar ese tipo de cultivo. Sin embargo, estimulado por las llamas negras, esta vez fue más fácil de cultivar. Permitió que todo su cuerpo fuera saturado por las llamas oscuras y, poco a poco, refinando constantemente su cuerpo. El cuerpo físico de Nieli se fortaleció continuamente. Estimulados por las llamas negras, los 3 tipos de leyes de energía en su reino del alma también surgieron violentamente. Aunque eran 3 tipos diferentes de ley de energía dentro de su cuerpo, todos estaban bajo el control de Nieli, por lo tanto, no chocaron entre sí ya que se condensaron en el proceso de cultivo. El alma de Nieli continuamente flotaba en su lugar mientras entraba en un reino que podría describirse como un misterio dentro de un misterio. El infinito no tiene principio, ningún principio puede tener fin. Esta frase resonó constantemente en los oídos de Nieli. Como animado por este canto, de la vid en el reino de su alma brotaron más hojas y en uno de los brotes, se condensó un capullo de flor. Ese capullo se hinchó como si fuera a florecer en cualquier momento. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco agitados por el canto,
Las tres leyes de energía constantemente chocaron contra la obstrucción que bloqueaba el camino de Nieli hacia el rango leyenda, como un tsunami golpeando el arrecife. *Om. Una poderosa onda recorrió el reino de su alma. El obstáculo entre el rango leyenda se hizo añicos y las energías de la ley surgieron, inundando en todas direcciones. Todavía no era suficiente, incluso después de llenar el reino del alma de Nieli. Se movió como la marea hacia Yeziyun, Xiao Niner y el resto del grupo. Esta energía era simplemente demasiado vasta y majestuosa. Aunque Nieli solo había pasado del rango oro negro de 5 estrellas al rango leyenda, el espesor de su ley de energía era 10 veces mayor para alguien de su rango. La ley de energía también llenó los reinos del alma de Yeziyun y los demás. Yeziyun, Xiao Niner y el resto que se estaban cultivando de repente sintieron una vasta y majestuosa ley de energía apretando sus reinos del alma. No pudieron evitar fruncir el ceño. Sus reinos del alma no pudieron admitir una ley de energía tan poderosa. Bajo su presión, sus reinos del alma se expandieron incontrolablemente. Después de un tiempo, Yeziyun, Xiao Niner y el resto abrieron los ojos y jadearon para respirar a grandes bocanadas. Cada uno de ellos estaba completamente empapado de sudor. No pudieron manejar cantidades tan grandes de la energía provenientes de Nieli. Sin embargo, esto también hizo que su cultivo aumentara a pasos agigantados. Yeziyun, Xiao Niner y Duce inmediatamente saltaron al rango leyenda de 2 estrellas, mientras que Lu Piao y los demás alcanzaron el rango leyenda de 1 estrella. Todos miraron hacia Nieli, quien todavía estaba cultivando con los ojos cerrados, y no pudieron evitar sentir un miedo persistente en sus corazones. La capacidad del reino del alma de Nieli era simplemente demasiado aterradora. La energía desbordante por sí sola ya era suficiente para llenar sus reinos del alma varias veces. Si la fuerza de su alma no fuera tan alta como era, sus reinos del alma podrían incluso haber explotado bajo la presión. Nieli realmente es un bicho raro, dijo Lu Piao, sentándose a un lado. Esa oleada de aterradora ley de energía en este momento casi le había quitado la vida. Nieli abruptamente abrió los ojos y una luz divina salió disparada. El actual Nieli ya había entrado en el rango leyenda, además de controlar 3 tipos de ley de energía. Incluso si se enfrentara a un experto rango semidios en este momento, Nieli no sería inferior a su oponente. Ni siquiera él sabía el nivel exacto de su propio poder de lucha. Nieli dijo con calma: «Vayamos al 3er piso». El aura aterradora que fluctuó desde el cuerpo de Nieli sorprendió a muchos expertos rango semidios en el 2º piso. Esos expertos rango semidios no pudieron evitar dirigir su atención hacia Nieli, sus ojos contenían profundo asombro y estupefacción. Podían sentir un aura peligrosa emanando del cuerpo de Nieli, algo que ni siquiera ellos podían soportar. Este hombre definitivamente no debe dejarse provocar. Este fue el primer pensamiento que cruzó por la mente de cada experto en semidioses. Bajo la atenta mirada de los expertos rango semidios, Nieli y su grupo se dirigieron hacia el 3er piso. El 3er piso tenía solo unas pocas docenas de metros de circunferencia. Cuando Nieli y su grupo subieron al 3er piso, un rugido furioso y ensordecedor bombardeó sus oídos. Este rugido hizo que las expresiones faciales de todos cambiaran al sentir que sus tímpanos estaban a punto de estallar. Cuando volvieron la vista en dirección a ese rugido, vieron que las paredes estaban densamente repletas de una red de cadenas de hierro en forma de telaraña. Y el centro de todo era una gigantesca bestia demoníaca, rugiendo furiosamente. Una vez que la bestia demoníaca notó que alguien entró, luchó enojada por liberarse de sus ataduras. Sin embargo, los patrones de inscripción en las cadenas de hierro comenzaron a brillar cuando una energía poderosa recogió a la bestia demoníaca y la arrojó contra la pared. Nieli levantó la cabeza para observar a la criatura. Esta bestia demoníaca parecía un cruce entre un ciervo y un tigre, con cuernos largos y puntiagudos en la cabeza. Todo su cuerpo también estaba cubierto de escamas negras. Nieli, ¿qué clase de bestia demoníaca es esta?, Yeziyun preguntó a través de su sorpresa. Podía sentir vagamente que esta bestia demoníaca tenía los atributos de relámpago y fuego. Lu Piao y el resto estaban tan asustados que temblaban. El poder de esta bestia demoníaca era extremadamente asombroso y ejercía una presión aterradora sobre ellos.
Si esta bestia demoníaca no estuviera encadenada, incluso con todos ellos juntos, es posible que no pudieran derrotarla. Aunque esta bestia demoníaca está encadenada aquí, parecía que podría liberarse en cualquier momento. Por tanto, ninguno de ellos se atrevió a ser descuidado. Du Ce, Duanjian y todos los demás sacaron sus armas y se prepararon para luchar. Cuando vio esa bestia demoníaca, Nieli inesperadamente se rió y dijo: Du Ce, es tu día de suerte. ¿Mi día de suerte? Du Ce estaba un poco desconcertado. La mirada de Nieli se volvió hacia la bestia demoníaca mientras sonreía levemente y decía: esta bestia demoníaca se llama Qilin Celestial. Así que ese es un Qilin Celestial. Los ojos de Lu Piao se iluminaron y brillaron de deseo hacia el Celestial Qilin. ¿Y qué si se llama Celestial Qilin? Ye Ziyun y Xiao Niner estaban un poco desconcertados mientras miraban a Nieli, Lu Piao y Du Ce. El reino del alma de Du Ce tiene la forma de nube celestial. Por lo tanto, esta bestia demoníaca celestial Qilin es el espíritu demoníaco perfecto para él. Lu Piao explicó desde un lado. Con la explicación de Lu Piao, todos entendieron la razón por la que Nieli le dijo a Du Ce que era su día de suerte. Du Ce sabía que el celestial Qilin era el espíritu demoníaco más adecuado para él. Sin embargo, hasta hoy, nunca supo cómo era. Entonces un Qilin celestial se ve así. Sin embargo, este celestial Qilin era demasiado poderoso. Incluso si estuviera encadenado en este lugar, todavía no había nadie que pudiera acercarse a él, sin mencionar matarlo y obtener su espíritu demoníaco. La electricidad irradiaba del cuerpo del celestial Qilin y su pelaje se erizó. Su estructura medía entre 5 y 6 metros de altura, con aterradores ojos de bronce en forma de campana que disuadían a todos. Enfadado, dio unos pasos y miró a Nieli y su grupo, arrastrando sus cadenas detrás. Las personas que llegaron al tercer piso delante de nosotros no podrían haber sido devoradas, ¿verdad? Preguntó Lu Piao mientras se encogía. El celestial Qilin está encadenado. ¿Cómo es posible que se haya comido a alguien? Nieli miró fijamente al celestial Qilin mientras continuaba paciente y sistemáticamente. ¿Estás dispuesto a ser encarcelado aquí, ser asesinado como a un animal y que te apoderen de tu núcleo? Mocoso, ¿a quién llamas animal? El celestial Qilin rugió furiosamente mientras los relámpagos crepitaban por todo su cuerpo. En este momento, ¿cuál es la diferencia entre usted y el ganado? Te mantendrán aquí hasta que alcances la edad adulta y hayas formado tu núcleo, y luego serás masacrado. Nieli sonrió mientras miraba al furioso celestial Qilin. Era su plan enojar al celestial Qilin. El celestial Qilin rugió furiosamente. Mocoso, sé lo que están planeando. También pretendes matarme para extraer mi espíritu demoníaco. ¿Cuál es la diferencia entre tú y esas personas? ¿Por qué debería escucharte? Es cierto que estoy detrás de tu espíritu demoníaco, pero no estoy interesado en matarte. Podemos utilizar un método de área gris. Si estás dispuesto a formar un sello del alma con mi amigo aquí, tu cuerpo se transformará en un espíritu demoníaco y entrará en el reino del alma de mi amigo. Dijo Nieli. Ante las palabras de Nieli, celestial Qilin se rió y dijo: convierte todo mi cuerpo en un espíritu demoníaco. ¿Cuál es la diferencia con ser asesinado? Ustedes los humanos piensan que son todos muy astutos al tratar de engañarme. ¿Crees que me engañarán tan fácilmente? Nieli sonrió levemente. Por supuesto que hay una diferencia. Si te matamos y robamos tu espíritu demoníaco, una vez que el maestro muera, tú también serás destruido. Si se forma un sello del alma y voluntariamente te conviertes en un espíritu demoníaco, mantendrás tu conciencia. Una vez que tu maestro muera, serás liberado. La esperanza de vida de un ser humano es solo de 100 años. Comparado con la vida útil interminable de celestial Qilins, no se puede considerar mucho. Ante las palabras de Nieli, celestial Qilin se congeló por un breve momento mientras ponía los ojos en blanco. Lo que Nieli acababa de decir era de hecho una oportunidad bastante atractiva para él. Du Ce frunció el ceño. Sintió que había un problema con este método. ¿Y si el celestial Qilin decidiera traicionarlo algún día? Du Ce miró a Nieli y vio cuán confiado parecía su amigo. Nieli debe tener una carta bajo la manga. Por lo tanto, Du Ce no expresó sus preocupaciones. Muy bien,
Aceptaré tus condiciones. El celestial Qilin respondió rápidamente. Entonces, primero necesitaré un poco de tu sangre, dijo Nieli. El celestial Qilin frunció el ceño y preguntó, ¿para qué necesitas mi sangre? Nieli dijo a la ligera, sin tu sangre, ¿cómo voy a formar el sello del alma? El celestial Qilin se movía de un lado a otro mientras gruñía fríamente. Me estás engañando, nunca había oído hablar de un sello del alma que permita que el cuerpo físico se transforme. Nieli se encogió de hombros. El hecho de que no lo sepas no significa que no exista. Hay miles de técnicas secretas en este mundo, muchas de las cuales desconoces. No creas que no me doy cuenta de la verdad. Estás intentando engañarme. De cualquier manera, no te daré mi sangre. El celestial Qilin rugió, a menos que puedas pensar en un método diferente. La sangre de un Qilin celestial es extremadamente preciosa y contiene su herencia. En circunstancias normales, el cuerpo físico de un celestial Qilin es extremadamente poderoso y extremadamente difícil de cortar o penetrar. Por lo tanto, es casi imposible para la gente común obtener la sangre de un Qilin celestial. Además, el celestial Qilin no daría libremente su sangre a cualquiera. Las bestias demoníacas celestial Qilin son inteligentes y muy astutas. Nieli es consciente de esto, al igual que era consciente de que el celestial Qilin estaba haciendo este acto solo para mostrar. Anteriormente, el celestial Qilin solo había aceptado tan rápido porque probablemente tenía la intención de dañar a Dulce después de que se formara el sello del alma. De esa forma, podría recuperar su libertad más rápido. Sin embargo, Nieli tenía contramedidas en caso de que tal cosa sucediera. Primero solicitó la sangre del celestial Qilin para poder contenerla si fuera necesario. Sin embargo, el celestial Qilin era extremadamente astuto y probablemente había sentido que Nieli también tenía motivos ocultos. Por lo tanto, no estaba dispuesto a entregar su sangre. Si ese es el caso, entonces no podremos llegar a un acuerdo. Nieli miró al celestial Qilin con una expresión de profundo significado. ¿Y qué pasa si no podemos llegar a un acuerdo? De todos modos, no te daré mi sangre. El celestial Qilin resopló, ¿qué pueden hacerme? A lo sumo me quedaré aquí. ¿Quieres que me convierta en tu espíritu demoníaco? Posibilidad de grasa. Si pudiera liberarme de estas cadenas, ninguno de ustedes podría escapar. Los haría trizas a todos. El celestial Qilin confiaba en su poderosa fuerza bruta y no consideraba a Nieli y al resto como una amenaza. Capítulo 246. Falo demoníaco guisado. Aunque estas personas pertenecían a diferentes sectas del reino ruinas draconianas, todas se originaron en el mundo diminuto. Por lo tanto, se podría decir que todavía sentían cierta camaradería entre ellos. Uno de los ancianos de barba blanca suspiró con tristeza. El clan de Monbicht del mundo diminuto fue provocado por la secta Dios Demonio, lo que llevó a la masacre de humanos y otras criaturas vivientes en el mundo principal. Debido a ese evento, el mundo principal no ha tenido muchos expertos talentosos durante casi 10 milenios. Solo en algunos otros reinos, como el reino Nube de Sueños, han aparecido algunos talentos. De todos modos, nada de esto hace una gran diferencia para las sectas a las que cada uno de nosotros pertenecemos. Es como si alguien intentara apagar un carro de leña ardiendo con solo un vaso de agua. El experto vestido de negro se rió. El reino de las ruinas dracónicas es vasto e ilimitado, con innumerables otros mundos pequeños que pueden usarse para reclutar generaciones jóvenes talentosas. Esos temores son infundados. Incluso si la secta Dios Demonio es más poderosa en este momento, si nuestras sectas unieran fuerzas, ya no tendrían la ventaja. Si lo dices de esa manera, supongo que es correcto, suspiró el anciano de barba blanca y se quedó en silencio. Me pregunto cuál de este lote ha llamado la atención del maestro abisal. La bella mujer sonrió mientras le preguntaba al experto vestido de negro. El experto vestido de negro es, naturalmente, el maestro del reino inferior. La población en general asumió que el maestro abisal era quien controlaba Ciudad Abisal. Sin embargo, ese no fue el caso. El maestro abisal era solo la cara del grupo. Detrás de él, había un total de otros 7 expertos.
Estos 7 expertos a menudo reclutaban talentos de varias razas y los remitían a las sectas principales de los otros reinos, como la secta Plumas Divinas. Ante la pregunta de la mujer, Xiao Yu no pudo evitar mirar al maestro abisal. Xiao Yu también quería saber su respuesta. El maestro abisal reflexionó brevemente antes de decir, ese joven llamado Nieli. Oh. Una pizca de asombro apareció en el rostro de la hermosa mujer cuando dijo, aunque el chico llamado Nieli tiene un profundo conocimiento sobre los patrones de inscripción, en términos de talento, todavía está muy lejos de ese joven vestido de blanco. Los talentos de ese joven vestido de blanco son excepcionales. Según mis conjeturas, debería tener el legendario físico supremo. Los 5 expertos restantes también estaban un poco desconcertados por la elección del maestro abisal. A sus ojos, el joven vestido de blanco era definitivamente la mejor opción. Si el maestro abisal no quiere ese genio, entonces es una oportunidad para mi secta nota celestial. La bella mujer esbozó una sonrisa encantadora. Respondió la voz suave y sin emociones del maestro abisal. No necesariamente tenemos que elegir a los que tienen el mejor talento. Siento que esta juventud también es excepcional. Aunque los demás todavía no tienen idea de por qué el maestro abisal eligió a Nieli, no dudaron de la opinión del maestro abisal. Un anciano de cabello blanco se volvió hacia la hermosa mujer y sonrió. Después del turno del maestro abisal es el turno de la secta nota celestial. Lin Yun, ¿vas a elegir a ese joven vestido de blanco? Si no lo elijo a él, ¿todos me dejarían seleccionar a 2 personas? La hermosa mujer llamada Lin Yun frunció los labios mientras sus ojos se llenaban de expectación. ¿Oh? ¿La secta nota divina también pasará por alto al joven vestido de blanco? Los pocos restantes miraron a Lin Yun, un poco asombrados. Anteriormente pensaron que Lin Yun definitivamente elegiría a ese joven vestido de blanco. Después de todo, ¿no tenía él la mayor cantidad de talento de este lote? A mi edad, si tuviera que elegir a un joven apuesto como mi discípulo, temo que la gente chismorrearía. Siento que las 2 chicas al lado de ese joven no son malas. ¿Por qué no me das esas 2 niñas? Lin Yun sonrió como una flor mientras continuaba. Con 2 chicas como discípulas, también podría tener charlas íntimas con ellas. Lin Yun es bastante calculador. 1 por 2, no es un mal intercambio. El anciano de pelo blanco se rió y continuó. Dado que Lin Yun ya tiene tales intenciones, entonces no tenemos motivos para oponernos. Parece que el joven vestido de blanco irá a mi secta de la nube oculta. Entonces tomaré el que tiene el linaje del dragón negro. Dentro de la torre infernal negra, Nieli y los demás ignoraban por completo que cada una de sus acciones estaba siendo observada y que su grupo ya había sido dividido entre esas personas. A medida que pasó el tiempo, la resistencia de la bestia demoníaca celestial Qilin se agotó bajo el intenso ardor de las llamas negras. Abrió la boca y maldijo, pequeños idiotas, si tienes agallas, ven y pelea conmigo, a ver si no os hago trizas a todos, hijos de puta. Cobardes que no tienen las agallas para luchar contra mí, usando solo tácticas clandestinas, el Qilin celestial lanzaba blasfemia sin parar. Nunca he visto una bestia divina con una boca tan podrida como la tuya. Dijo Ducé, un poco abatido. ¿Realmente iba a tener que hacer un pacto con un celestial Qilin que tenía una boca tan podrida? Nieli no tiene idea de cómo se crió este celestial Qilin y dónde aprendió tantas malas palabras. Sin embargo, no podía preocuparse por esas cosas antes de dominarlo. Después de todo, no es fácil encontrar una bestia demoníaca celestial Qilin. El celestial Qilin maldijo durante media hora seguida antes de que su boca finalmente se secara. Las horribles llamas negras continuaron ardiendo y parecían como si estuvieran tratando de asar a la criatura. Aunque tiene un cuerpo poderoso, las llamas negras en esta torre no eran llamas ordinarias. Nieli parecía estar muy tranquilo. Mientras tanto, podemos reanudar nuestro cultivo. No pasará mucho tiempo antes de que podamos ver un celestial Qilin asado. La bestia demoníaca finalmente no pudo soportar más la quema y cedió. Mocoso, ¿por qué no discutimos los términos otra vez? Dame tu sangre primero, luego hablaremos. Nieli respondió ligeramente. De lo contrario, no hay nada que discutir. El celestial Qilin resopló furiosamente,
Darte mi sangre de demonio es una petición absolutamente imposible. Si muero quemado, entonces ustedes solo podrán soñar con mi espíritu demoníaco. Definitivamente lo destruiré antes de morir. De nada. Nieli se encogió de hombros y dijo, ¿y qué si no logramos tomar tu espíritu demoníaco? Has matado a tantos de nuestra especie que matarte aquí también puede considerarse servir a la justicia. Aunque es una pena que no podamos obtener tu espíritu demoníaco, he oído que cada parte del Qilin celestial es un tesoro. Escamas de demonio, palmas de demonio, barba de demonio, falo de demonio, etc. En algún lugar donde el demonio falo uno del Qilin celestial es un gran alimento. Ante las palabras de Nieli, las caras de Ye Ziyun y Xiao Niner se sonrojaron mientras pensaban interiormente, Nieli es demasiado vulgar. Los ojos de Lu Piao se iluminaron cuando rápidamente se movió al lado de Nieli y preguntó, «Falo demoníaco, ¿qué es eso? Son realmente grandes fuentes de alimento, ¿cómo se come eso?» ¿Estofado? ¿Asado? Xiao Sue miró a Lu Piao y dijo, «Si realmente existe un falo demoníaco, deberías dárselo a Lu Piao». Ante las palabras de Xiao Sue, Nieli, Duce y los demás miraron extrañamente a Lu Piao y trataron de contener la risa. El rostro de Lu Piao quedó en blanco por un momento antes de que finalmente entendiera. Su cara se puso roja cuando dijo, «Oye, no me malinterpretes. Absolutamente no tengo ningún problema médico asociado con esto. Ya no aceptaré más el falo del demonio. Ustedes pueden tenerlo». Cuando el celestial Qilin escuchó la conversación del grupo, sintió un escalofrío recorrer su entrepierna y no pudo evitar cegar las piernas con fuerza. Un grupo de gente despreciable y desvergonzada. Estoy realmente enfurecido ahora. Incluso si muero, no dejaré que te salgas con la tuya. Lu Piao entrecerró los ojos mientras miraba al celestial Qilin y decía, «Claro. Antes de morir, debes destruir tu falo demoníaco junto con tu espíritu demoníaco». Ante las palabras de Lu Piao, todos no podían dejar de reír. Lu Piao fue realmente demasiado despiadado con ese movimiento. El rostro del celestial Qilin se oscureció. ¿Por qué tuvo que encontrarse con semejante grupo de pícaros? Pensó en su propia muerte y en cómo probablemente alguien iba a cocer su falo demoníaco. El estado de ánimo que siguió a esto, sin embargo, no podría describirse simplemente como deprimido. Pensar que una bestia divina como ella realmente encontraría su fin de esa manera. ¿Por qué aún no ha llegado a la edad adulta? ¿Por qué está encerrado aquí? De lo contrario, ¿cómo podría haber sido llevado a un estado tan miserable por personas como Nieli y su grupo? Hace mucho tiempo, había masacrado a innumerables expertos, especialmente a muchos expertos de rango semidios. Si pudiera matar a 100, entonces podría usar su aura asesina para refinar su núcleo y entrar en el reino destino celestial. Sin embargo, fue golpeado por un anciano loco y encerrado en esta torre infernal negra. A partir de entonces, nunca vio la luz del día y continuó siendo quemado por las llamas negras. Ahora, incluso Nieli y sus compañeros mocosos lo estaban intimidando. Realmente fue un ejemplo de un tigre aterrizando en las llanuras y siendo acosado por un perro 2. Mientras pensaba en sus miserables circunstancias y en que su falo demoníaco estaba guisado después de su muerte, el celestial Qilin finalmente se sometió. Dijo en voz baja, «Admito la derrota, podemos discutir los términos nuevamente». «No hay mucho que discutir. Entrega tu sangre de demonio primero. De lo contrario, no tenemos nada que decir», dijo Lu Piao mientras señalaba con arrogancia al celestial Qilin. «Bien. Entregaré mi sangre, pero primero debes desactivar este conjunto de patrones de inscripción», dijo el celestial Qilin mientras jadeaba por aire. «Acordado». Nieli retiró el conjunto de patrones de inscripción y miró fijamente a la bestia demoníaca celestial Qilin. El celestial Qilin puso los ojos en blanco y preguntó, «¿Dónde vas a poner la sangre?» «Utilizar esta». Nieli sacó una palangana de su anillo interespacial y la arrojó. El celestial Qilin sabía que Nieli podía restablecer el patrón de inscripción en cualquier momento. Reflexionó un poco sobre su situación, luego se mordió el antebrazo izquierdo y dejó que la sangre fluyera hacia el recipiente. «Aquí está la sangre del demonio. ¿Cómo vas a poner el sello del alma?» El celestial Qilin sondeó. «Tengo que usar la sangre del demonio y poner el sello del alma en tu cuerpo», dijo Nieli.
Ya que tienes que poner el sello del alma directamente sobre mi cuerpo, ¿por qué no vienes? El corazón del celestial Kylin se llenó de alegría, pero mantuvo la calma. Claro que puedo pasar, pero primero debes patear la sangre del demonio. La sangre de un celestial Kylin es algo excelente. Cuando tu cuerpo se transforme más tarde, no habrá más sangre de demonio. Primero tenemos que recolectar algunos recipientes llenos. Dijo Nieli. ¿Cómo podría no saber qué está planeando el celestial Kylin? Obviamente quería que se acercara para poder agarrarlo. El celestial Kylin estaba indignado. Absolutamente no. Nuestra sangre de demonio es extremadamente preciosa. ¿Cómo pueden ustedes ser así? El celestial Kylin no podía entender qué estaba planeando Nieli, por lo tanto, no se atrevió a entregar su sangre. Lu Piao resopló mientras observaba: patea tu sangre de demonio rápidamente. De lo contrario, ¿quieres despedirte de tu falo demoníaco? El celestial Kylin se sintió extremadamente deprimido. Lo que más odiaba era cuando la gente lo amenazaba con su falo demoníaco. Pasó sus ojos sobre Nieli y el resto y solo pudo someterse al final. Dio una patada a la palangana. La cuenca de sangre demoníaca cayó entre Nieli y el celestial Kylin, a unos 3 metros de distancia. El celestial Kylin levantó la cabeza hacia el grupo y dijo: lo pateé descuidadamente y demasiado a la ligera, ya no puedo alcanzarlo, así que ustedes tienen que conseguirlo ustedes mismos. Está sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.